Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 24º capítulo de este programa de conversación, La Constitución en Construcción. Vamos a saludar esta vez primero a los amigos de las radios. ¿Cómo están, auditores de Radio Sago, Radio Despierta, Radio Mía y Radio La Mega? Y también, por supuesto, no nos olvidamos de quienes se conectan a través de las plataformas digitales de País Lobo. Oye, no hay plazo que no se cumpla, lo de la deuda que no se pague, no lo sabemos, pero el tiempo sigue corriendo y ya estamos increíblemente a 4 semanas del plebiscito. Por lo tanto, hay mucho de qué conversar, queremos seguir escrutando los contenidos de la Constitución y para eso me acompañan, como siempre, mis queridos amigos panelistas. Los saludo. ¿Cómo estás, Rocío Gambra? Muy bien, Alicia. Un poquito más desconectada que otras veces, pero bien. Yo sé que tú te dices conectada, Rocío, pero estás siempre al tanto de todo lo que está pasando porque eres una persona que se interesa mucho en estos temas y por eso estás aquí. ¿Cómo estás, Héctor Maturana? Bien, y justamente con el tiempo en contra, porque el tic-tac va corriendo y claro, ya quedan 4 semanas. Estamos cerca de, a punto de. Así que no hay espacio, no se cumpla el deuda que no se pague. Claro. A la espera de esto. ¿Cómo Oye, evoluciona este la, proceso la, final? la semana pasada decíamos que el texto ya había sido entregado al presidente de la República y se me olvidó comentar algo que yo encuentro que igual es digno de destacar, que el itinerario se cumplió, pero a pie de la letra, ¿ah? Porque no olvidemos que el 6 de marzo se instaló la comisión experta, luego los convencionales fueron elegidos el 7 de mayo, se instalaron el 7 de junio y entregaron el 7 de noviembre. Ya eso a mí me parece correcto, bien, no hubo atraso, no hubo controversia. El comité técnico creo que no fue invocado nunca, creo, no estoy segura, pero no fue algo como que hubo mucha pelea adentro tampoco. Al final se empezaron a armar los bloques y bueno, pero el proceso en sí fue a itinerario. ¿Cómo va la lectura? ¿Han avanzado un poquito en eso? Porque ahora vamos a hablar de contenidos. Parece un poquito de nuestro interés informar y tomar una decisión con conocimiento para justamente que en 4 semanas decidamos lo que a cada uno le parece lo mejor para el país, ¿verdad? Y dentro de esos temas que son controversiales, amigos, quiero que desarrollemos un poquito el tema del Estado social y democrático de derecho. ¿Y por qué quiero que conversemos respecto de eso? Porque la semana pasada veíamos la carta de algunos economistas que estaban firmando por el en contra, y su argumento era, y lo voy a leer para que no me equivoque, y dice: porque este proyecto no da paso al Estado social de derecho que se acordó al iniciar esta etapa, pues no da herramientas para su satisfacción efectiva. Pero por el otro lado, tenemos a personas de la derecha tradicional que se están descolgando y también están llamando a votar en contra y con el siguiente argumento. Por ejemplo, Gonzalo de la Carrera, voy a citar ahora, y dice: porque se consagra el Estado social de derecho y lo califica como un cambio a la matriz ideológica que tanto éxito ha traído a Chile desde un país que busca el emprendimiento y el Estado previo a un país de la órbita socialista. O sea, con el mismo texto hay quienes dicen esto no va a ser posible y otros que dicen esto va a ser demasiado socialista. Entonces yo creo interesante que nosotros tratemos de escrutar qué es un Estado social y democrático de derecho, cómo lo entendemos, cómo este proyecto abordaría eso o no, en fin. ¿Qué les parece? ¿Qué creen ustedes? No, primero el tema de que sigue en pie el concepto trinchera y eso eh, creo que si no salimos a revisar el texto como corresponde, revisando con expertos a qué se refiere cada artículo o los conceptos, claro, vamos a quedar atrapados en el eslogan y metido en esa trinchera. Como acabamos tú de explicar cómo personas de distintos sectores están, o distintos polos, y voy a decir polos, pero polos con sin, sin compasión, ellos, claro, están atrapados y no les interesa. Y la perspectiva de ellos es súper anula el resto. Y si es con una anulación, claro, esto nunca va a andar a ningún lado. Pero revisemos los estados, o sea, el Estado del Derecho, revisémoslo, cómo está el documento, ¿no? O sea, yo creo que hay un tema bien relevante que son las 12 bases. Y hay algunas personas que realmente no estaban interesadas en estas 12 bases porque significaba ceder dentro de eso. Y, y lo que se dio a la derecha justamente dentro de las 12 bases fue el Estado social y democrático de derecho.
que fue un win para la izquierda en ese sentido, así como la derecha también dejó establecido algunos de sus puntos importantes en estas primeras 12 bases. Entonces, Gonzalo Carrera, cuando dice ese tipo de cosas y ciertos grupos cuando están en contra de esto, están en contra del proceso completo. Ya si este punto no te gusta, claramente no estás a favor de esto. Y es válido. Es válido que no estés a favor del proceso. Él no pertenece a ningún partido político, está asociado a alguno, pero no sé si lo echaron o se fue, pero perfectamente puedes quedarte fuera y no ser parte. Y por el otro lado, también se habla de qué tan profundo es este Estado social y democrático de derecho. O sea, si está escrito en ley, ¿se cumple per se? Yo creo que esa es tu pregunta, Alicia, finalmente, porque algunos dicen con esto no se estaría cumpliendo, porque no necesariamente, o sea, se mantiene ¿cómo se llama? La capacidad de elegir, o sea, tú tienes que tener la provisión mixta, pero eso también era parte de las 12 bases. En las 12 bases también decía que los sistemas tenían provisión mixta y no solo a través del Estado. Entonces, también dentro de esos grupos estás incumpliendo una de las 12 bases cuando dices que este sistema no permite hacer efectivo el Estado social y democrático de derecho. Porque cuando se pusieron de acuerdo las dos cosas inicialmente las reglas del juego, tanto en el Estado social y democrático de derecho como en la provisión mixta de esos derechos y no en la exclusividad del Estado. Por lo tanto, para mí, ninguno de los dos está en el marco de las reglas, o sea, en el marco de hacer, hacerse parte de esas 12 bases iniciales, lo cual también es válido, que tú no estés de acuerdo con la provisión mixta propiamente tal, pero sí fue un acuerdo inicial. ¿Sabes que yo creo que confundimos dos conceptos? Porque me estuve fijando qué cosa era un Estado social democrático de derecho para tratar de ir a las definiciones, para ver si entendemos Ujú. todos lo mismo, y por lo menos hay dos cosas que se tienen que cumplir. Entonces, la primera es que dice aquí, un Estado social y democrático de derecho es un Estado que pretende generar, a través de políticas de Estado, un mayor bienestar social. Hasta ahí yo creo que nadie puede estar en contra, porque para eso es el Estado, es para generar bienestar social, ¿no es cierto? Si no, ¿para qué tenemos Estado? Creo yo, hasta ahí estamos todos de acuerdo. El segundo punto que tiene que tener es que busca garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos con independencia de las distintas situaciones económicas y social de cada uno. O sea, lo que hemos hablado siempre, que nadie se te quede atrás. O sea, es un Estado que está preocupado, que está velando de que el bienestar sea creciente y que nadie se vaya quedando atrás independientemente de dónde nació, ¿no es cierto? Nada dice respecto de cómo se proveen esos derechos sociales. Y ahí es donde yo creo que tenemos toda la confusión. Entonces la gente empieza a decir, no, 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 es que si entra en privado, esto ya no es Estado Social Democrático de Derecho. Entonces yo creo que esas 12 bases que consideraban esos dos puntos que tú dices, Rocío, no son incompatibles, se pueden compatibilizar perfectamente. El Estado solo se tiene que asegurar de que si hay alguien que no está logrando acceder a esos servicios, tiene que buscar la forma de proveerlos. ¿Y dónde los va a buscar? Bueno, puede ser a través de subsidios, como lo hemos visto, puede ser a través de contrataciones, puede ser a través de muchos mecanismos, pero no necesariamente tiene que haber una empresa estatal brindando ese servicio social. Entonces, si hubiéramos partido por ahí la conversación, yo creo, y hubiésemos dicho, a ver, ¿estamos de acuerdo en que todos queremos mayor bienestar? O sea, que en el fondo que el país crezca, porque de eso se trata, que vayamos creciendo como país y no retrocediendo como país. Yo creo que hay 100% de acuerdo. No, no me imagino a alguien que diga, no, no, no me gusta esa cosa. Y si es que nos vamos, ya. Pero el Estado, ¿es Eh, capi hacerla toda? No. Y como no es capi en nada, se crean las fundaciones, ¿no es cierto? Y se crean todos esos mecanismos que hemos visto para ayudar al Estado a cumplir su rol. El problema es si lo hacemos bien o mal. Y yo creo que por ahí va la conversación. Ya, pero tú dices, Alicia, ¿no te acuerdas? O sea, no puedes creer que alguien diga que nadie quiere crecer. Bueno, yo escucho a varios que hablan de crecer también, ¿ah? Ojo ahí. No es como que nadie lo piense. Pero de decrecer manteniendo el Oye, bienestar, Alicia, supongo, ¿no? ¿Ah? Alicia, te ¿Sí? quiero agregar un punto. Voy a recordar la base, el quinto punto de las 12 bordes.
Ese quinto punto dice lo siguiente: Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común. Esto reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, ojo, y a través de las instituciones estatales y privadas. Ese es el borde definido digamos, en la ley 21.533, que un poco da los pilares para el desarrollo de este texto. Eso era, es para Eso recordar. era, sí, claro, y en el proyecto de constitución quedó recogido exactamente así, porque en el capítulo 1 está el artículo 1 que en su punto 3 dice, y lo voy a leer de nuevo textual: el Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, agregó eso, tenemos deberes ahora, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Entonces, a mí me gustaría que me expliquen por qué hay personas que creen que eso limita el correcto desarrollo del Estado de Derecho, del Estado social. Social, hay algunos que dicen esto me huele a socialismo, pero bueno, lo social significa que vivimos todos en comunidad y que algunos apoyamos a los otros cuando Empatía. corresponde y los otros nos ayudan a nosotros cuando corresponde. En el fondo, el tejido social que tanto hablamos, que está tan destruido en Chile, en donde tú sientes que te tienes que rascar con tus propias uñas, eso es lo que se quiere rescatar, pero no a nivel de que seamos todos iguales, que nos tengamos que vestir todos iguales, que tengamos que marchar todos iguales. Yo creo que es una caricatura, ¿no? O lo estoy entendiendo mal yo. Oye, sorry, es que me quedé pegada porque había algo que no me había dado cuenta ahora al hacer la relectura. Entonces, el artículo 3 y yo me fui a ver así como, oye, pero este no había vuelto al artículo 1, porque cuando estábamos en la conversación de cuando salen los expertos, el artículo 1 era el Estado Social y Democrático de Sí, Derecho y uno, después hubo... uno. No, se dice 1.3. Lo que pasa es que el 1 tiene 6 Ah, puntos. Entonces tiene como 6 parrafitos. Y cada párrafo te lo numeran con un numerito más chico y es para facilitar la correcto, sí lo lectura estaba nomás. viendo. Claro, es que Sí, yo me acordaba que era como el 1.1.1 cuando salió los expertos, o sea, como el que estaba más arriba era el Estado Social y Democrático de Derecho. Y después me acordaba que cuando hicieron la última conversación entre los que vuelve de los expertos y vuelve al pleno, había quedado más arriba de nuevo, pero quedó en el 1.3. Al final, nada, eso era, era yo un me tema de quedé, orden. Sí, yo Detalle no sé. tema de técnico. orden. Pero Es es que que, claro, necesitaba un amigo abogado, porque yo no sé si tiene algo que ver que esté en el primer de lugar, lo en el que yo, de lo que tercero. yo he escuchado, no, no, no hay Ya. ninguna. Y lo pregunté a Juan Carlos, creo, Juan Carlos Claret, si ese orden hacía una prevalencia distinta para saber cuál valor estaba por sobre el otro, porque cuando tienes tantos derechos mm, puestos ahí, necesitas saber cuál va por sobre el otro. Entonces acá sale, por ejemplo, la dignidad humana como en el 1.1. Entonces, pero no, me dijo, los primeros en realidad no tienen mayor diferencia que va en el 1, que va en el 2, que va en el 3. Todos son iguales en ese sentido, pero sí te marca como cuál es el espíritu cuando lo escribieron finalmente, qué es lo que tú pones primero y qué es lo que pones después. Pero más allá de eso no tenía un efecto real. Se me quedé como pensando y me volé. Entonces, como hilar finito, finito. Oye, el capítulo 2 es el que Ali, te muteaste, güey. ¿El capítulo 2 es el que habla? no sé cómo lo hice, no toqué nada. El capítulo 2 es el que habla de derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. Les cuento que están explicitados 37 derechos, eh, y no los podemos leer todos, así que vaya usted y léalos porque es bien interesante. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted, querido amigo, es no solo por el hecho de estar puestos ahí, significa que el otro día yo voy y los pido, ¿cierto? O sea, de todas maneras, de hecho, tiene que tener unas leyes que vayan debajo, ya ver las leyes que están actualmente. Y no solamente voy y lo pido, sino que esto se haga realidad. Igual tú tienes arriba, tú lo leías, que va que tiene responsabilidad fiscal. Por lo tanto, tú lo puedes hacer exigible, pero tiene que estar siempre con la responsabilidad fiscal y ahí es como donde no, aunque lo pidas, puede que no sea, ¿cachai?
Claro, lo que pasa es que ese es un punto importante porque el Estado, como cualquier familia, un presupuesto de una persona, tiene un límite, digamos, de desarrollo. Entonces, tú tienes que preocuparte que el Estado en su recaudación vaya creciendo. O si no, claro, eres un irresponsable fiscalmente hablando. O sea, gastas más de lo que tienes o generas y te empiezas a endeudar, como cualquier persona. Por eso yo creo que hace el punto ahí, y eso llama un poco la atención, o sea, no llama, es lo que corresponde. O sea, debe ser el Estado, debe buscar la forma, la mecánica de activar la economía, recaudar más impuestos, con una búsqueda de justamente bienestar de todos nosotros los chilenos, pero cautelando que no en el camino no se tropiece y se sobreendeude. Porque al final, esa deuda al gobierno que viene le implica problemas. Y yo creo que por ahí un poco ese es el tema que se quiere dejar como súper claro. Seguro. Mira, hay 37 derechos, como decía, pero también hay un artículo después, el 24, que dice que el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos, y aquí nombra algunos específicos, a la salud, a la vivienda, al agua, al saneamiento, a la seguridad social y a la educación. Los nombra como súper específicos y dice, atendiendo a el desarrollo progresivo para lograr la efectividad de estos derechos, el aseguramiento de un nivel adecuado de protección para cada derecho, la no discriminación o diferencia arbitraria y la remoción de obstáculos para asegurar la satisfacción de estos derechos, el empleo del máximo de recursos disponibles con responsabilidad fiscal y la satisfacción a través de instituciones estatales y privadas según corresponda. Entonces, hace foco en eso y dice exactamente lo que estamos diciendo. O sea, la idea es que cada vez más personas accedan a este derecho, que cada vez sea mejor garantizado. O sea, yo me imagino que si antes, no sé, uno entregaba la caseta sanitaria, después fue una cosa un poquito mejor, después fue, y ahora ya es una vivienda que no tiene nada que ver con lo que se entregaba 30 o 40 años atrás. Yo me imagino que eso significa que es progresivo, o sea, cada vez mejor, cada vez más, pero siempre sujeto a la responsabilidad fiscal, que es no gastar más de lo que se tiene, porque ahí lo que tú haces cuando tú quiebras esa regla, lo que haces es endeudar a las generaciones futuras, por lo tanto, empieza a decrecer la posibilidad de garantizar estos derechos en el más allá, y a través de instituciones privadas y públicas. Entonces, yo no entiendo qué falta de esto para que la gente que está diciendo que esto no garantiza nada lo diga, no, ahora sí me queda claro, porque yo podría ser irresponsable y poder decir, ya, la vivienda es un derecho, a partir de la promulgación de esta constitución, todo el mundo va y se judicializa esto y mañana todo el mundo va a pedir su casa. Pero sabemos que no están los recursos como para eso. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Me pregunto yo. Yo creo que tiene que ver con el concepto de que haya entes privados que estén proveyendo el servicio en general y no sea como garantía que hayan solo entes estatales. Eso es lo que yo subentiendo de qué es lo que se está peleando aquí. El hecho de que puedan seguir existiendo las AFPs, el que puedan seguir existiendo las ISAPRE, a cierto sector le hace muchísimo ruido, por ejemplo. Eso creo. ¿Les hace ruido hoy día también, crees tú, Rocío? Porque estoy leyendo aquí cuántas fundaciones existen en Chile. Dicen, en Chile existen 234.500. Ya, ok, puede que ese número sea exagerado, puede ser que algunas estén vivas, otras no, ya. Pero supongamos la mitad. 100.000 fundaciones que están apoyando al Estado para lograr su objetivo. ¿Significa que esas personas invalidan también ese mecanismo? Me lo pregunto, o lo invalida, no me queda claro el modelo. Todo ¿Todo tendría mecanismo que siempre hacerlo es el perfectible. Estado? ¿Ah? Todo mecanismo siempre es perfectible. Primero, cada mecanismo siempre es perfectible. Segundo, fíjate que la provisión de bienes o servicios, sí, acá en este modelo nuestro que hemos optado y vivimos de esta forma, tiene dos carriles, o el privado o estatal. Si el tema yo creo que la discusión no es que sea solo privado, quizás quieren solo algunas opciones estatales, perfecto, pero tiene que haber mi experiencia de vida, indica que el modelo mixto de provisión de bienes y servicios con un estándar genera mayor posibilidades de lograrlo. Eso es mi experiencia. Fíjate, el caso del agua es dramático. Fíjate que el agua se indica ahí en el artículo 24 que tú lo vas a leer como un tema importante. Pero en Chile, el agua, tenemos agua siempre. O sea, yo abro la llave todos los días y tengo agua. Claro, no es regalada, ojo, no es regalada, porque hay que pagarla,
pero funciona, funciona. Si tú, ok, yo quiero ahorrar en agua, empieza a ponerte un poco más, más preocupado del gasto en agua, claro, y empieza de esa forma, pero en realidad lo que importa es que finalmente logres que llegue la producción de bienes y servicios. Claro, efectivamente, si uno está sin trabajo, te ha ido mal, claro que se complica el tema. Eso es evidente. Pero la idea es que el sistema genere el bienestar para todos, como se planteó en el borde, para todos. Ya, pero es que aquí en este, por ejemplo, sí hay un tema que hace bastante ruido, y es ¿Cuál? el derecho al agua o al acceso al agua. Y eso fue algo que te Por eso, cambiaba totalmente el sentido de la frase. Y al sector no les gusta, legítimamente, ellos les gustaría que hubiera dicho solamente el derecho al agua propiamente tal, y el saneamiento, y no al acceso, o porque sea, cuando es el y- acceso te y- hace una diferencia en lo que tú tienes que proveer. Ahora, yo estoy contigo, Héctor, a mí me gusta el sistema mixto por dos razones. Una, porque cuando es solo de privados, muchas veces estamos sujetos a lo que los privados vayan haciendo, y de repente Ujú. se, el privado tiende a privilegiar la eficiencia dentro del sistema, o sea, una mayor recaudación, y no necesariamente, n- no necesariamente, no digo que todos los privados lo hagan, porque lo hemos hablado en varias ocasiones, el tema de la licencia social, que se dejan de lado ciertas prestaciones o formas de prestación cuando es solo el privado. Y cuando es el Estado, uno tiende a pensar que tiene por defecto una mejor, un enfoque hacia ir a un enfoque más social que solamente de recaudación per se. Cuando solo está el Estado, el problema está en que tú de nuevo tienes un monopolio. Entonces, tienes clientes cautivos que no te empujan a tratar de hacer tu mejor esfuerzo. O sea, solamente está la voluntad de querer dar una buena atención, una mejor atención, pero hemos visto contadas veces que te quedas pegado en que yo estoy tratando de presentar un servicio que muchas veces es gratuito y por lo tanto se subentiende que es de baja calidad. Entonces, y no eres eficiente en los procesos cuando tienes un monopolio del servicio. Entonces, si tienes tanto un servicio que es estatal y otro público, o sea, estatal y privado, te permite tener ambas y que tú vayas escogiendo de acuerdo a la calidad del servicio que te están ofreciendo, con cuál te vas quedando y obligando a los dos sistemas a que tengan este incentivo, tanto de tener a la persona por delante, al comprador del servicio, como la eficiencia en el recurso, o sea, que te vaya quedando una colita para ti. Entonces, yo creo que es virtuoso este sistema, los dos. Probablemente a los chilenos nos puede costar un poco más porque de repente el público es menos eficiente, pero no siempre. Entonces, yo creo que ahí está el equilibrio. Yo creo que estamos a ver, mezclando dos conversaciones, porque como dijo Héctor, el acceso al agua, por ejemplo. El agua, ustedes saben que lo que uno paga cuando paga la boleta de agua, uno no paga la molécula de agua. Lo que uno paga son todas las instalaciones necesarias para que esa agua que corre por el río sea captada, sea llevada a tu casa, sea potabilizada. Y esas instalaciones que hay que hacer, que hay que pagarlas, independientemente de quién las contrate, es lo que uno paga en la tarifa. Uno no paga el agua. El agua es una concesión y lo que tú pagas son las instalaciones. Y lo quiero dejar súper claro porque esas instalaciones las Pero, tiene que pagar Alicia, cualquiera independiente si quién las hace. ¿M? pero tú pagas el agua, pero no es el mayor porcentaje de lo que estás pagando, pero igual pagas el metro cúbico que No, está. no, ahí Sí, tenemos un Nada, error nada, nada. conceptual. No. El metro cúbico es una unidad para hacer escalable la proporción de esa tubería que tú vas a ocupar, pero lo que uno paga es la tubería. Mira, imagínate la tubería vale lo mismo, ¿no es cierto? Tú me dices, independiente de si yo ocupo 10 metros o si ocupo 100 metros, por lo tanto, no es correcto lo que tú dices. Es correcto, porque si fuese con consumo libre,
todos tendríamos la llave abierta todo el día y en vez de consumir 10 metros, consumiríamos 100 metros. Y 100 metros por todas las casas hace que esa tubería ya no sea capaz. Entonces la tubería hay que agrandarla, por lo tanto la cuenta es mayor. Entonces la forma de poner el consumo a través del metro cúbico es una manera de prorratear los costos y de incentivar a que uno ocupe lo justo. Pero no tiene que ver con que uno pague el agua. Y de la misma manera quiero llevar el paralelo a la electrificación, porque justamente donde no opera el mercado, existen programas eh, gubernamentales que llevan ese electrón a localidades en donde uno no lo podría pagar. Y para eso existe, y existe, desde, mira, lo estoy leyendo aquí desde el año 1994, hace casi ya 30 años, el Programa Nacional de Electrificación Rural, y eso es pagado con el FNDR. O sea, la plata pública dice, en este campo, ese caballero no puede financiar los 3 kilómetros de línea para que lleguen con el electrón a su casa, por lo tanto, el FNDR pone plata, se electrifica el campo y de esa manera esas personas tienen energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, existe la posibilidad de que el Estado se haga cargo ahí donde no opera el mercado para ayudar a empujar a que todo el mundo tenga el servicio. Por lo tanto, de nuevo, creo yo que es una discusión que no es opuesta. No es opuesta que haya gente que pueda pagar y haya gente que no pueda pagar, porque ahí el Estado concurre. Y el objetivo de este plan, que dice aquí, era disminuir la migración de familias campesinas a zonas urbanas, fomentar el desarrollo productivo, mejorar la calidad de vida y las oportunidades de acceso a la educación y la salud de estas familias. Y así se ha hecho durante 30 años. Entonces, con el agua me pasa lo mismo. No equivoquemos la conversación. No significa que porque una persona no tiene plata para poder hacer las instalaciones para llegar con agua hacia su lugar, el Estado se pueda desentender. Por lo tanto, hagámoslo compatible. Yo creo que las dos cosas se pueden hacer. Oye, me están haciendo así con el tiempo. Tenemos que ir a una pausa comercial, Sí. así que espérennos y volvemos en un ratito. Muy bien, estamos de vuelta en este segundo bloque conversando con Rocío Gambra y Héctor Maturana. Oye, me ha pasado en otros programas que yo escucho conversaciones como esta y digo, ¿y quiénes son esas personas que están hablando? Así que voy a recordar que Rocío Gambra es nuestra entrevistadora estrella de País Lobo. Ella tiene conversaciones todos los días con muchas personas, por lo tanto, una voz más que autorizada. Ella pertenece a Evópoli y muy clever la Rocío, así que es muy grato tenerla aquí. Y nuestro querido Héctor, ingeniero en marketing, es nuestro experto en los números, es nuestro termómetro en la calle, ¿no es cierto, Héctor? En la calle para todos los efectos. Él lleva muy bien el pulso de lo que está pasando afuera, así que unas notitas nomás para que sepamos con quién estamos conversando. Oye, yo les quería comentar, porque seguimos en este proceso de lectura de los artículos y de ciertas cosas, entonces me estaba fijando que muchos artículos llaman a que las leyes de quórum calificado van a determinar algunas bajadas de todos estos artículos de la Constitución. Entonces yo dije, ¿qué será quórum calificado en esta oportunidad? Y fíjense que eso está descrito en el artículo 79, en el punto 4. Mentira, en el punto 3, mentira, sí, en el punto que tengo tan rayado mi pobre cuaderno, ya, artículo 79.3. Y dice, las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley institucional o de quórum calificado se aprobarán, modificarán o derogarán por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. O sea, mayoría simple, digámoslo, Sí, eso es mayoría simple. o mayoría absoluta, porque mayoría absoluta es como de lo que... Y el resto dice, en el artículo 79.4, dice, las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes de cada cámara o las mayorías que sean aplicables conforme a los artículos 81 y siguientes. La mayoría, o sea, ese día se levantaron, no sé, por 25, entonces con no sé, por 13, 14 votos, se pueden modificar las leyes. Ahí como que me levantó un poquito las alarmas y yo dije, ¿no serán quórum muy bajos? Y después dije, bueno, de repente es bueno que no se requiera tanta mayoría para de repente modificar cosas que deberían ser modificables, porque siempre hemos dicho que todo es modificable en la vida y todo es perfectible, y de repente tener tantos candados hace difícil modificar las cosas posteriormente. Por lo tanto, ¿qué les parece esto que las mayorías sean las que puedan cambiar prácticamente todo? Lo que pasa es que ese argumento fue el que desechaba o desecha la constitución vigente, los candados, ¿se recuerdan? Entonces, claro, con esta forma o este artículo permite que haya una cierta flexibilidad
frente a un contexto en el tiempo, porque recordemos que este documento no es para 4 años, no es para 5, es para ojalá 50 años. Entonces, claro, en el tiempo va a haber cambios que obliguen a revisar algunos puntos legales y se facilita un poco más. Porque recuerda, y lo reitero, un tema de discusión brutal era que el texto vigente hoy día, que todavía está vigente, del 80 y refundido en 2005 con el gobierno de Ricardo Lagos, era muy rígido, demasiado rígido. Entonces, claro, acá está el camino intermedio respecto a esto, a poder modificar, intervenir este documento. Por ahí va. O sea, eh, creo que todas las leyes, yo no sé cómo quedaron con el otro. Estaba tratando de buscar el comparador para saber cómo se reformaban las leyes en general, y yo creo que las leyes en general siempre son por la Sí, mayoría presente. Entonces, como que creo que no hay cambios ahí, Es que antes Alicia. existían las leyes orgánicas constitucionales, las LOCE, ¿se acuerdan? Entonces eran como la ley de educación, me acuerdo de las famosas LOCE, que rigidizaban un poco los cambios. Entonces decían, esto nunca se va a poder cambiar porque se requieren mayorías demasiado grandes. Los 2/3. Claro, hoy de nuevo nos pena el abogado aquí en el programa porque necesitamos saber efectivamente cómo es. Pero mi punto con esto era que volvía demasiada responsabilidad al Congreso, porque de quienes estén en el Congreso van a depender ahora muchas cosas de ahora en adelante respecto de ese tipo de leyes que hay que instaurar y diseñar para hacer aplicable la Constitución. Entonces, ojo, porque de nuevo, ¿se acuerdan que dijeron ahora vamos a tener menos diputados, ahora vamos a tener menos partidos políticos? Entonces, esas personas a las que estamos concentrando poder van a tener en sus manos muchas posibilidades de decisión de ahora en adelante. Entonces, yo creo que nuevamente mi lupa va hacia el sistema político y ver efectivamente cómo van a desarrollar su labor esas personas, qué tan a ver, qué feo, ¿cómo uno lo puede decir en bonito? Porque siento que por la responsabilidad de ellos en parte es que estamos donde estamos. Entonces, ¿cómo van a empezar a hacer su pega ahora con más responsabilidad? Eso es lo único que estoy pensando. Y me quiero ir a la disposición transitoria 29, a la página 164, si es que alguien la quiere buscar, que dice que en el plazo de 18 meses contado desde la entrada en vigencia de la Constitución, el Consejo Directivo del CERVEL deberá elaborar una propuesta de demarcación de distritos sobre la base de criterios de densidad poblacional, igualdad de voto y respeto a la división política y administrativa del país en comunas, provincias y regiones, las que no podrán ser divididas o alteradas al dividir o demarcar sitios. ¿Esto por qué? Porque se van a hacer un redistritaje y va a considerarse, como dice en la disposición transitoria 30, dice, la propuesta de demarcación de distritos que deberá efectuar el Consejo Directivo del CERVEL, a que se refiere la disposición transitoria anterior, deberá considerar que la Cámara de Diputados sea integrado por un total de 138 diputados. O sea, vamos a hacer un redibuje del mapa considerando 138. Entonces, ahí está todo, po. Ahí está el nudo. O sea, vamos a hacer 138 distritos y de cada uno va a salir uno. Vamos a hacer la mitad de cada uno, va a salir dos. Va a empezar el rebaraje. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Vamos a quedar donde mismo o va a cambiar esto? Pero es que eso es materia de ley, pues, Alicia, todavía es debatible y son parte de las bajadas que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, hay varios que dicen, no, es que sacaron la calculadora y ese número le sirve, pero si todavía no está resuelto. Entonces, yo creo que ahí hay una caricatura en particular. pero No, no se sabe. perdón, caricatura desde el punto de vista de quién. O sea, yo he escuchado a algunas consejeras constitucionales del Frente Amplio decir que era una calculadora política sacar el 138 y le sirve a republicanos. Pero si el ordenamiento territorial no está todavía, entonces, no sé. Que me cabe la duda, sí, ¿quién lo hace? Entiendo que lo hace el CERVEL, o no. ¿Dónde ¿El nace la organización? redistritaje? Sí, registraje, estoy equivocado. Ahí tengo mi duda. Alicia, ¿Quién ¿quién lo lo genera? hace? Dice, el Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá elaborar una propuesta de demarcación de distritos. Eso. Y dice después que esa propuesta, esa que va a ser el CERVEL, será sometida a consideración del Congreso Nacional, o sea, a ellos mismos,
a través de un proyecto de ley que deberá ser tramitado por una comisión bicameral y concluido por la legislatura iniciada el 11 de marzo del 2026. Si al cabo de 18 meses contado desde el inicio de dicha legislatura, la propuesta de demarcación distrital del CERVEL no fuera despachada por el Congreso Nacional, regirá la propuesta original del Consejo Directivo del CERVEL para la elección de los diputados del año 2029 y en adelante para las elecciones de la misma naturaleza. Ya, pues. Entonces tienen que sacar el CERVEL y si no logran llegar a acuerdo, esto se mantiene todavía hasta que haya una propuesta de acuerdo. Hasta el 2000, o sea, del 2029 en adelante sigue rigiendo la que tenemos. Entonces, ¿irá a cambiar o no irá a cambiar? O sea, lo único que va a cambiar en el fondo es que van a ser menos diputados, porque Es ese que no, número pues no puedes sí, bajar que el número de diputados si no tienes una propuesta que esté validada por ambas cámaras, pues. no, claro, tienes toda la razón, porque dice se aplicará cuando esté el redistritaje hecho. Y si no está Claro. hecho, sigue lo mismo. Pero ¿sabes Entonces, qué? Hay una presión, o sea, si tú dejas el número en la mesa, o sea, deja la pelota rebotando, en vulgar. Claro, finalmente va a haber presión popular. No me digas que, oye, ahí está la normativa, ahí está la posibilidad, y no la estás tomando, por favor, paremos. O sea, Oye, te obliga un poco como instituciones, como, como cámaras a meterse al problema y tienen que resolverlo, a que no les guste, a que no lo quieran, pero tienen que llegar a consenso y acuerdo, porque si lo señala la posibilidad la ley, mal visto sería que no se haga nada de nada. sí, yo creo que no hay mucha diferencia ahí en general en cómo se aprueban las leyes versus lo que tenemos ahora, Alicia. Y el redistritaje tendremos que esperar lo que dice el CERVEL y que pase por las cámaras en el nuevo, en la nueva legislatura finalmente, porque al final las personas que escojamos para ser diputados y senadores en el nuevo proceso van a ser los encargados de hacer la bajada de toda esta nueva constitución en el caso que se aprobara. En el caso que no se apruebe este nuevo proceso, yo creo que ese Congreso va a ser electo para volver a abrir el proceso. Yo creo. volver a abrir un tercer proceso. Sí, yo Entonces, creo esto que no esa es se la... cierra, señores. Si es que no se aprueba, yo creo que si esto no se aprueba por amplia mayoría, yo creo que es muy factible que eso vaya a pasar. Porque, bueno, hemos escuchado al presidente que dice, y esta nos une, que era el eslogan de campaña del proceso pasado, donde decía, por una que nos una. Entonces, como que ha hecho eco de eso y dice, esta nos une. Entonces, sigamos buscando. Yo creo que es como siga participando. Y todos han dicho que Sigue participando. durante el proceso de gobierno de Boric, ahora no lo van a abrir. Pero eso no quita que tengamos un nuevo proceso en el cual sí se busque abrirlo de nuevo. Claro, Eh, pero todo eso va a depender de cómo se todo formen depende. las mayorías del Congreso, porque si supongamos que sale un Congreso espejo un poco de lo que fue el Consejo, y supongamos que la derecha tenga, no sé, el 60% de los votos, yo creo que no va a haber un tercer proceso, me imagino yo. Bueno, sí, Piñera también le había ganado a Guille, que le había dicho que no iba a abrir por ningún lado el tema constitucional y lo abrieron igual. Entonces, you Tienes never toda la know. razón, Rocío, en realidad, you never know, esa esta cuestión. You never know. Sí, oye, les quería traer un poquito así como a modo de reflexión, porque en el fondo, ligado con esto, si se cierra, si no, depende un poco de cómo se empieza a estructurar la decisión de las personas y a mí que me gustan los gráficos, las puse en 4 cuadrantes. Entonces Oye, les pero quería... antes que nos Ah, vayamos para allá, Alicia, ah, es que me había quedado una duda que ya, la estábamos revisando porque obviamente yo converso mucho sobre temas constitucionales por fuera con gente de distintos lados, on y off del micrófono, y me Correcto. decían, oye, pero es que esta constitución, esta propuesta no se va a poder reformar. Entonces yo, bueno, con esta persona que conversaba, me decía, yo voté a favor en el proceso pasado por ir a pesar de que no me gustaba completamente la propuesta anterior, bueno, quizás me estoy adelantando de lo que tú querías hablar, pero no me gustaba la propuesta anterior y pero sí creía que la podíamos reformar, porque la derecha en Chile es súper poderosa, entonces ya habíamos avanzado en un montón de cosas en esa otra propuesta que no requería a la derecha para poder avanzar. Y ahora
en esta no se puede cambiar y además entiendo que quedó vigente que necesitas 2 parlamentos para poder hacer reformas constitucionales. A ver, dije yo, ¿say what? ¿Que quedó 2 parlamentos aprobados para hacer una reforma constitucional? Yo le dije, no, no creo porque no lo he escuchado y a lo mejor fue parte de la conversación y no quedó. Entonces, le pregunté a la Alicia y nos fuimos a ver el artículo. ¿Cómo quedó esta cuestión para ver si podemos hacer cambio o no podemos hacer cambio? ¿Lo querés leer, Ali? De hecho, claro, todas las constituciones tienen capítulos estructurados y al final tienen un capítulo que dice ya, ¿y cómo se cambia este mismo cuerpo? Y es así como Correcto. existe el capítulo 17 que se llama Procedimientos de Cambio Constitucional, que tiene 3 artículos. Entonces ahí dicen las reglas que está diciendo Rocío de cómo se cambia este mismo texto. Y dice en su artículo 214, los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional con el límite máximo de firmas que establece el artículo 76. Tendrían que ir a ver el número máximo de firmas, pero son firmas del Congreso. El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. En lo no previsto en este capítulo serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre el quórum señalado en el inciso anterior, o sea, los 3/5. 3/5 son 60%. Entonces, nada que ver, po. O sea, basta con un parlamento que cumpla las reglas y estamos igual que la de ahora, solo que en la de ahora tú tienes el 4/7 y acá son 3/5. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, ¿se puede reformar? Se puede reformar. O Se sea, puede cuando reformar. hay voluntad, Siempre siempre se se pueden puede. hacer las cosas. Sí, Sí. es que ahí, mira, hay una cosa, eso, siempre se puede. Si hay consenso en un punto crítico, siempre se puede. Claro, si empezáis siempre como hoy día, con la famosa trinchera y la bandera, mm, mm. Sí, depende Claro. si hay intención de las cosas resolverla, Pero, de pero verdad. a ver, más que cómo, yo creo que lo interesante de las personas que dicen yo quiero reformar es qué cosa quieren reformar, porque ya vimos, ya analizamos en el bloque anterior el tema del Estado Social de Derecho, y si uno lo empieza a desmenuzar, así como cuando tú querías hacer el pollo deshilachadito, así empieza a desmenuzar, te das cuenta que al final no hay tanta diferencia entre las dos visiones. En el fondo llegamos un poco a lo mismo, porque lo que se puede hacer está restringido por las capacidades económicas, estructurales, institucionales, de todo lo que uno quiere hacer. Hay como énfasis comunicacionales en cómo tú dices las cosas, pero finalmente se puede hacer todo, como dijo don Patricio Aylwin, en la medida de lo posible. Oye, el Entonces, artículo 76 decía las mociones no pueden ser firmadas por más de 10 diputados ni por más de 5 senadores. Ese era el número. claro, o sea, con eso basta, pero es raro que no pueden, bueno, en fin. Pero basta con eso para iniciar. Sí, así Em, que se puede. Y yo me daba la vuelta por el Congreso actual. O sea, tú decías, ¿qué cosas son aquellas que se quisieran reformar? claro. Si uno quisiera sacar de la Constitución el tema de las contribuciones, por ejemplo, Ujú. tendríamos en este minuto Congreso para hacerlo, porque si la ley se aprobara ahora y efectivamente se hiciera el ejercicio, por ejemplo, porque entiendo que demócratas está como el aprobar para reformar, que en algún minuto hacía el socialismo democrático. Entonces, si fuera así, por ejemplo, uno de los temas controversiales es el tema de las contribuciones o el del qué para ver el tema de las 3 causales, por el quién, o sea, ¿me entienden? Son como las 2 cosas que más han causado resquemor. Pero, ¿Tendría los votos suficientes en este minuto el Congreso para poder cambiarlo? pero, Ahora. pero, pero mira, dice, leamos el tema de las contribuciones que están en el 29, cha, qué largo estoy, 29, estoy buscando el artículo, porque es el punto 29, pero ¿de cuál artículo? Me imagino que es el de los derechos, claro, el artículo 16 de los derechos, ya. Punto 29, vámonos para abajo, ya. El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial. Pero sin embargo, abajo dice, las excepciones legales
a esta exención solo podrán fundarse en forma conjunta en el alto avalúo fiscal de la vivienda principal y los ingresos del contribuyente y de su familia. O sea, te deja abierta la puerta para que en algún minuto tú pongas excepciones y que es en el fondo exactamente lo que pasa hoy día. O sea, hoy día la mayoría, la gran mayoría de los inmuebles de vivienda están exentos de pago de contribuciones y solamente pagan algunos fundamentados en el alto avalúo de la vivienda y en los ingresos del propietario. Entonces yo no sé qué tan distinto es eso, si el mismo artículo en la redacción, por lo menos yo entiendo que deja la puerta abierta, es cierto, puede ser que al final digan, no, sabes que no vamos ¿cómo se dice el verbo de exención? No vamos a exentar. Bueno, Exceptuar, exceptuar. exceptuar. Pero eso es una excepción, no una exención. Bueno, ya, en fin. ¿Viste que falta el diccionario y glosario? Ya, bueno, ya, pero en el fondo la misma ley lo hace y que es la misma atribución que tienen hoy día el Servicio de Impuesto Interno, que dice, este es el evalúo que va a estar exento y este es el que va a estar afecto. Y eso va cambiando cada cierto tiempo y te están incluyendo y te están sacando algunos y en función de cómo van cambiando los valores y la plusvalía y qué sé yo. Entonces, siento que estamos cacareando demasiado algunas cosas que para mi gusto no son tan dramáticas como las quieren pintar. Entonces, creo que hay personas que se agarran de esto, ya lo habíamos conversado, para votar otras normas que son las que quizás les incomodan. No exactamente esta. Por eso digo que es importante cuando alguien me dice yo quiero cambiar algo, ya, pero ¿qué quieres cambiarle? Sí, bueno, estaría complejo cambiar algunas cosas, dado cómo se votaron, principalmente, que hubo votos de Chile Vamos en el tema de las contribuciones, por ejemplo, que una vez que se apruebe, si es que esto se aprueba, sacarla, no creo que se supone que ese tipo de cosas se metieron para generar conversaciones que te permitirían aprobar un proyecto. Por lo tanto, si esas conversaciones tú quieres ponerlas sobre la mesa y que la gente se sienta llamada a votar a favor, es muy difícil que la puedas llevar a la conversación diciendo que las vas a cambiar. ¿Cachai? Y estaba viendo cómo estaba el Congreso en ese sentido ahora, que sabemos que está bastante pareado, pero dentro de eso, ¿cómo era? O sea, como que uno se pierde. Y dentro del oficialismo tenemos 18, otros partidos son 7, se tendría 25, Evópolis son 3, entonces serían 25 más 3, 28, pero ¿qué número necesitarías para Son 30, ¿no? Necesitarías Hoy 30 votos son, para hacer ese tipo de ¿Ah? hoy son 4/7 de No, 150. pues si se aprobara son 3/5, porque lo que quieres cambiar del tema constitucional es de la nueva constitución, pues no de la que estaba. Ah, 3/5 aplicado a los 155, Claro, no, pues Alicia, son 50. pero esto vuelve al Congreso, pues. Y ya, pues. Ah, Estoy claro, estoy hablando- pensando en los senadores. Ah, ya, porque serían 93 diputados Claro, y 155 y el otro son senadores. 50, Son son 50 senadores, 30 claro. todos. Entonces 30. necesitas 30. Y dentro de eso, tú tienes 7 que son, o sea, al día de hoy, como está ahora conformado el Congreso, ¿hay espacio para hacer cambio en la Constitución? Esa es la pregunta. Y como está conformado el Congreso, ahora tienes, a nivel de senadores, tienes 18 más 7, tienes 25, te faltan 3. Y de esos 3, hay 3 Evópolis. Entonces tendrías 28. Te faltarían 2 solamente de Porque te RN o obliga a la UDI. relocar. Y hay uno del PLR que son 2 fuera de coalición. O sea, tienes 2 ahí que andan dando vuelta que eventualmente te pudiesen ayudar a llegar a los 30. O sea, a nivel de Senado, tú hoy día, como está el Senado, sí podrías hacer cambio en la propuesta constitucional. Y a nivel de oficialismo, o sea, a nivel de Cámara de Diputados, tienes 67 que son de la Alianza, 18 entre el PDG, Demócratas, Amarillo, etcétera. Y ayúdame con la calculadora. 18 más. ¿Cuánto 18 más, necesitaríamos? 18 más, 67. más Más 67, 85, 85. sí, ¿Y cuánto necesitamos necesitamos los 93, 93? Tienes fuera de o- coalición
12 Falta. del PLR y del PSC, y o sea, tienes 12 más 3 más 5 que te podrían ayudar. Tienes que buscar consenso. Te obliga a buscar consenso. Dialogar, te obliga. Pero se puede, el tema es, se podría, porque la derecha son solamente 70, son 70 en la coalición. Pero tú lo dijiste bien recién, Rocío, o sea, el presidente Piñera no tenía ninguna intención de reformar la Constitución para llamar a este proceso y tuvo que hacerlo nomás. O sea, al final eso fue una modificación constitucional y se hizo. El tema Entonces, está si tú apruebas este texto para reformarlo después o cambiar algunas cosas, si tienes el Congreso ahora para hacerlo, si tendrías que hacerlo en un Congreso posterior, si quisieran hacer alguna reforma. Entonces, que esa era como mi bola. depende cuál. Yo creo, a ver, apuesto aquí, yo creo que cambio en el sistema político para lograr menos partidos y lo que hemos conversado, este Congreso no lo va a hacer. No, No, no lo va a no, hacer. para eso no creo que estén los votos. No lo va a Entonces, hacer. ya, pues ya ahí está la raíz de todo. Pues si no se pueden poner de acuerdo para avanzar, 21 partidos, vamos a estar Pero ¿tú permanentemente en crees este que limbo. por arte de magia el otro Congreso que venga va a estar dispuesto también a una actitud distinta? Cuidado. No, no, por No arte de sé, magia po. no. No No, sé, o sea, yo ¿qué creo que probabilidades hay para cambiar? Esa era la pregunta, para hacer algunos cambios, por ejemplo, Siempre el hay del que... posibilidades. Si el tema está que tiene que haber un contexto y un consenso. Contexto duro que diga, sabes que esto no da para más. Ya, pero conversemos. Si eso es. Sí, sí, igual se ha hecho antaño. Antaño cuando había temas complejos se lograba hacer. Lo que pasa es que justamente esto se conjuga con lo que tú dijiste recién, el tema de que hay menos partidos políticos. Esa obligatoriedad a hacer bloques políticos, ¿cierto? Te va quizás a hacer más fácil esta conversación. Probablemente. Mm, Todo es probable, finalmente. todo es tan incierto. Lo único cierto es que se nos acabó el tiempo. Ah, pucha, que bueno, ya. Entonces les damos las gracias por haber participado de esta conversación y sigan leyendo la Constitución, porque tienen que votar informados, es lo que más queremos nosotros. No queremos sí. incidir en su voto, solamente queremos que se informen. Y Así queda que, menos tiempo, y queda sí, menos y tiempo. queda poquito tiempo. Así que muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Héctor, y nosotros nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Gracias.